Una, dos, tres. Buenas tardes, maestros. Nosotros vamos a hablar sobre las crisis importantes del siglo XX y siglo XXI y sobre la crisis económica del 2020. El nombre de mi compañera es Laura Alejandra Carrillo Nava y el mío Sandra Vanessa Ortega Moreno. Para iniciar tenemos el cuadro comparativo de las 6 diferentes crisis que surgieron en el siglo XX al siglo XXI. Como primero tenemos que es la crisis de 1929 y la Gran Depresión. Esta crisis fue una terrible crisis, por así decirlo, económicamente, originada en los Estados Unidos luego del crack financiero de octubre de 1929 de Wall Street. Es una crisis que se prolongó durante la década de 1930 alrededor. Sus principales causas fue el auge de la especulación financiera de Wall Street, ya que el crecimiento de riquezas entre los años 20 hizo que muchos individuos se interesaran por las inversiones en la bolsa de valores y pues al querer obtener ganancias rápidas, muchas compraron acciones con dinero prestado y se vieron aumentados sus rendimientos, pero no se basó en que los valores eran reales de las compañías y todo se había estado como convirtiendo, por así decirlo, en una apuesta. De repente ocurrió el crack en octubre de 1929. Ahora, ¿qué es el crack? El crack comenzó como el jueves negro el 24 de octubre de 1929. Es el día en que se intercambiaron millones de acciones y de valores. Estas perdieron hasta el 11% de sus valores, a pesar del intento de que los banqueros y los empresarios para calmar esta situación trataron de mantenerse económicamente, pero pues no pudieron establecerse bien. Como segundo tenemos que fueron los errores de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya que la Reserva Federal subió sus tasas de interés. Eso aumentó el valor de las deudas e hizo más difícil dar y recibir acciones o préstamos, además que permitió que los bancos colapsaran y pues ya que no tenían una cierta medida para rescatar ese tipo de problemas, decenas de bancos pequeños y regionales tuvieron que quebrar, causando la evaporación de los ahorros de millones de personas. Como características tenemos que se manifestaron las bajas de producción de industriales y agrícolas y la bolsa de valores de Nueva York. Se incrementó el desempleo, la pobreza extrema, también como por ejemplo los quiebros de bancos y los quiebros de industria y las problemáticas sociales. Como implicaciones en el entorno macroeconómico tenemos que el desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada, además de que los trabajadores pudieron mantener su trabajo, pero a consecuencia tuvieron que reducir sus salarios. También se aumentó la desigualdad y el efecto de la cohesión social. Como segunda crisis tenemos la crisis del petróleo de 1973. Esta fue una crisis que se consideró como aumento constante en los precios, ya que unos meses después de haber sido esta crisis, se descubrieron gigantescos campos de petróleo en el suroeste mexicano, lo cual dio una nueva dimensión en la actividad de Pemex, convirtiéndose en nuestro país en uno de los principales abastecedores del petróleo en los Estados Unidos. Especialmente fue entre la década de 1978 a 1982. En pleno vértigo de bonanza petrolera, las compañías extranjeras obtuvieron jugosas ganancias. Se lanzó la febril actividad de la compra de equipos y suministros. También se contribuyeron los fortalecimientos de pozos y la construcción de ductos, llevando el máximo endeudamiento a los países y a las empresas, así como el derroche de dinero y la dilapación de recursos y pues mayormente la corrupción. Pues sus causas principales fueron que los países de la OPEP impusieron entre 1973 una significativa subida de precios del petróleo como represalias por la guerra del Yom Kippur. Se desencadenó una crisis económica para los países importadores del crudo, cuya industria energéticamente dependían de este producto.
ya que pues realmente era importante para poder sostenerse económicamente. Como características tenemos que el aumento constante de los precios del crudo como ganancias crecientes y de gran magnitud. Las empresas tenían deudas gigantescas y surgen paros de extendido tiempo. También tenemos que las implicaciones fueron que se derrumbaron tanto la conciliación del cuartel de petróleo de la OPEP como la elaboración de una estrategia múltiple por parte de los países occidentales, como el consumo del petróleo, y también que favorecieron la exportación y la producción de nuevos campos en países no miembros de la OPEP. También pudieron reducir la capacidad de fijar el precio del oro negro. Como tercer efecto tenemos el efecto de tequila. Este fue un efecto creado se hizo en 1994. Fue una crisis financiera de origen local causada por la falta de reservas internacionales y devaluación de la moneda local y el fortalecimiento de la moneda extranjera. Dicho término pues nació a raíz de la crisis económica de México de 1994. También es conocida como el error de diciembre. ¿Por qué error de diciembre? Porque este efecto se fundó entre diciembre de 1994 y marzo de 1995. Por eso se le conoce como error de diciembre, ya que durante el efecto de tequila pues se creó una crisis mayormente mexicana. Como características principales tenemos la pérdida de las casas familiares, la pérdida de bienes adquiridos por tasas variables, y pues también se generaron pérdidas totales, ya que no pudieron sostener esos bienes para poder sostenerse económicamente. Como implicaciones importantes en el entorno macroeconómico tenemos la devaluación del peso mexicano, la tasa elevada de los intereses, los despidos masivos, la pérdida de los inversionistas extranjeros, ya que los inversionistas no querían arriesgarse a invertir por este tipo de efecto, entonces pues decidieron huir del país al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. A continuación seguirá mi compañera Alejandra sobre el efecto del dragón de 1997. Bueno, yo les voy a hablar sobre el efecto de dragón de 1997. Este comienza en 1995 en el desplome de las exportaciones. Ale. Ay, disculpen, tenía el micro apagado. Bueno, la crisis del dragón de 1997 comienza en el año de 1995 con el desplome de las exportaciones de países asiáticos, el colapso de la rentabilidad empresarial y el endebastecimiento. Bueno, en el año de 1996 se comienzan a ver las caídas en los crecimientos por parte de los países asiáticos. Uno de los países que se relaciona en esto es China, Japón, Hong Kong, y donde tienen porcentajes casi nulos. En el área de Corea Sur es la tercera cuarta parte de esto. Entrando en el año de 1997, bueno, en el año de 1997 es cuando se da el crack versátil, provocando caídas desde el 14% al 4% en las bolsas de valores de estos países. En uno de, bueno, en este crack versátil también se incluye México, Nueva York y Tokio, siendo también uno de los países afectados pues de esta crisis. Tenemos que por características pues tienen un desplome de las exportaciones en los países asiáticos, como ya lo mencioné, un colapso en la rentabilidad empresarial, un endeudamiento insostenible de empresas y gobierno y el aumento en las tasas de intereses hipotecarias. Bueno, las implicaciones que tuvo en el entorno macroeconómico este efecto es una brusca desvaluación de la moneda tailandesa, y bueno, dado por las circunstancias,
esta tuvo que, bueno, se desvaló prácticamente. Tenemos la fuga de capitales en todos los países ya mencionados y la caída vertigosa de su bolsa de valores. Bueno, como otra de las crisis que tenemos la .com del 2001. Fue un fuerte ciclo especulativo que se dio entre 1997 y 2001. Esto fue a base del periodo de crecimiento descontrolado en el valor de las empresas vinculadas más que nada al Internet y la tecnología. Que terminó estallando y provocando una crisis mundial. Entre esas, pues hubo cierres de empresa y quiebra en cotizaciones de las empresas. Las características que esta crisis empleó, ya que sale chulo, mira, que esta crisis empleó fue el crecimiento de los valores económicos de las empresas relacionadas con el Internet. Quiebra en una gran cantidad de empresas, cierre de empresas y quiebre de cotizaciones, y pues algo que pues obviamente tuvo que detonar fueron billones de dólares evaporados y asimismo millones de inversores arruinados. Por otro lado, las implicaciones que pues esta crisis tuvo en el entorno macroeconómico fue el incremento paulatino de los tipos de intereses. Como ya lo mencioné, esto variaba pues de los porcentajes de cada país. La reacción en cadena de órdenes de venta, 5 billones de dólares en pérdidas de valor de las empresas tecnológicas, aumento de precios de las acciones, la especulación individual y la gran disponibilidad de capital. Las empresas .com comenzaron una serie de cierres, fusiones y adquisiciones y despidos. Bueno, puesto que, como bien lo dice, una crisis pues es prácticamente algo que dificulta o bueno, que afecta a la economía pues de los países, y pues por ende, como no había suficiente recurso económico para cubrir estos gastos, pues se tuvo que tomar medidas preventivas para evitar, que fue pues lo más óptimo, que fueron despidos y cierres de empresas, entre otras cosas. Bueno, como tercer crisis y última, tenemos la quiebra de Lehman Brothers y la crisis subprime en el 2008. Fue una empresa global de servicios financieros de Estados Unidos. Ocupaba el top 4 de la banca de inversiones de la gestión de activos financieros e inversiones de renta fija. Por otro lado, tenemos que era una banca comercial, gestión de inversiones y servicios bancarios en general. Esto englobaba muchas cosas. Su complejo entramado financiero permitía que los créditos inmobiliarios morosos se vendieran a inversores de todo el mundo. O sea, prácticamente todas las personas del mundo podían invertir aquí con ellos. En esas acciones ocasionaron una reacción en cadena que no solo fue la quiebra, sino también un colapso financiero en el sector bancario de todo el mundo. La caída de los precios estuvieron vinculados a las hipotecas con subprime, entendido que esto creció el pánico entre las personas que invirtieron con estas personas, con este banco, puesto ya empezaron a tener miedo. Entonces estos inversionistas acudieron al banco por pánico, lo cual el banco británico anunció que ya no había dinero pues en el banco, provocando la crisis. Bueno, una de las características que esta crisis tiene es, por una parte, menor tasa de natalidad, dado la crisis, la situación económica que tenía pues el país, el mundo. Las personas optaban por no tener
más familia, más personas, o bueno, hijos en este caso, pues para evitar pues gastos. Por otro lado tenemos mayor y mejor regulación bancaria. Hoy en día se exige a los bancos tener más capital y más liquidez, de forma que deberán aportar más capital cuando el riesgo sea mayor, como antes mencionado, para impedir que vuelva a suceder esto, ya que pues el banco no contaba con todos los recursos que supuestamente las personas habían invertido, por generar pues otras cosas, ¿no? Sus propios negocios. Por otro lado tenemos las implicaciones que tuvo en el entorno macroeconómico, que es menor inversión en el mercado versátil. Las generaciones que vinieron tras la Gran Depresión han dejado de confiar en el mercado versátil, por lo que invierten y arriesgan menos. Esto quiere decir que las personas, por el mismo miedo o por la misma situación que ya conocen, prefieren invertir menos o no hacerlo para no tener más pérdidas, ya que pues pierden más que lo que ganan. Menor compra de viviendas en el poder adquisitivo de generaciones venideras. Como a continuación tenemos la crisis económica de 1920. Esta crisis fue conocida a causa de la pandemia del COVID-19, ya que se puede observar que la economía se debilitó. Según el área de investigación de la economía del Banco de BBVA, se determinó que la economía mexicana sufrió una disminución del 12% en el año del 2020, y se elevaría la deuda del gobierno respecto al PBI el 44.7% al 59.2%. El PIB tuvo una disminución más del 8% en el 2020, antes de crecer casi un 5% en el año pasado. Eso dejó el máximo total de la economía aún por debajo de los niveles entre el 2019 y 2021. Pues surgió un impacto súbito y generalizado por la pandemia del coronavirus, ya que tomaron medidas de la suspensión de las actividades que se adoptaron por contenerla, han ocasionado una drástica contracción económica mundial, según las previsiones del Banco Mundial, ya que hubo una reducción del 5.2% en ese año. Pues vamos a enfocarnos más la relación que tiene con el nearshoring. Representa una oportunidad única y circunstancial para el desarrollo económico y la redistribución de la riqueza de México, ya que puede mejorar la calidad de la fuerza laboral y permite que las empresas locales compitan en el mercado laboral. ¿A qué me refiero? Ya que con la pandemia muchas empresas pequeñas que no eran conocidas como tales pudieron meterse realmente al mercado económico. Como uno de los ejemplos serían las empresas de cubrebocas. Antes no se utilizaban tanto los cubrebocas, solo en áreas específicas que tenían que ver con medicina. Con la pandemia y el surgimiento del virus, tuvimos que utilizar cubrebocas. Entonces, esas empresas que desempeñaban o que vendían esos productos tuvieron un incremento elevado en sus utilidades y pues por el uso de ese producto. Otras empresas tendrían como el antibacterial. Surgieron muchas empresas en ese año ofreciendo sus productos, ya que eran de vital importancia para sostenernos en esa pandemia. También como desafíos del nearshoring es que la selección del socio adecuado y la gestión de la cultura y la comunicación y el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios para la gestión de la calidad y de la productividad y el entorno empresarial en México son algunos de los principales desafíos más comunes al momento de inclusionar el nearshoring. Como para finalizar, tenemos de que pues realmente la crisis económica afectó en gran parte a México y a gran parte del mundo, ya que se vieron afectados porque pues tuvieron que cerrar sus compañías y pues ya que no podían sostenerse económicamente. Entonces sí hubo una pérdida muy grande y realmente pues esas empresas que tenían años en el mercado
no pudieron evolucionar también como empresa, se quedaron estancadas, no supieron manejar esa crisis y pues tuvieron que tomarlo como una quiebra. Pues por nuestra parte sería todo. Pues muchas gracias por su atención.